¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo aquí en Sala con S. El día de hoy tengo otra nueva invitada, una profesional en el área de la psicología. Estoy hablando de Alicia Martínez. Es una licenciada en psicología en clínica. También tiene maestreando en psicoterapias, en intervenciones cognitivas conductuales. Es docente, es jefa de varios departamentos y tiene un tremendo currículum. Así que yo le doy ya la bienvenida a Alicia, pero mejor la conocen como Lichi, ¿verdad? Sí, mis amigos me conocen como Liche. Bienvenida Lichi a este capítulo de Sala con S. Es un gusto de tenerte. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que yo he venido queriendo desarrollar hace tiempo, que es un tema creo muy importante. Estamos hablando de lo que es la depresión, algo que padece mucha gente, algo que lo ha padecido. En mi caso personal también pasé por ese proceso, entonces entiendo mucho ya de lo que significa, pero quería compartir esto con la gente que suele vernos. Entonces, ¿qué entendemos por la depresión, Lichi? Y la depresión implica ya un problema de salud y hay que ser muy claros allí. A veces queremos minimizar o desestimar una situación de tristeza. Ujú. Si bien pueden ser causas externas o internas que tenemos que descartar como profesionales, representa a un nivel mundial una de las causas de incapacidad para las personas, es decir, teniendo en cuenta lo económico, genera pérdida de mano de obra porque la situación de depresión nos lleva muchas veces a abandonar lo que habitualmente nos gusta, especialmente en el área laboral, disminuimos mucho nuestra producción, incluso podemos llegar a perder totalmente interés por las cosas que habitualmente nos gustan o por las cosas importantes para nosotros. No es que pierdan su importancia, sino que toda nuestra existencia hace que para nosotros parezca ya sin importancia o que realmente no amerite todo el esfuerzo emocional a lo que te está llevando esa situación. La depresión realmente es grave. Es Ujú. decir, cuando hablamos, si bien hay niveles, no todos estamos en el mismo nivel en determinado momento. Sí, una depresión mayor o una depresión grave nos puede llevar a querer morirnos o intentar suicidarnos. O sea, son cuestiones de las que hablamos poco y representan todavía un tabú en nuestra sociedad, la posibilidad de suicidarnos, morirnos, Ujú. autoeliminarnos. Y no hablamos mucho, entonces posponemos y puede llegar a ser muy grave la consecuencia cuando la persona ya tiene estipulado un plan, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Y una Esa sería la recomendación, consecuencia más grave, el esa es tomar la la, decisión de suicidarse. sí, esa sería, bueno, realmente una de las cuestiones que evaluamos y que lo hacemos no necesariamente es solamente la depresión. Cuando ya perdemos las ganas de vivir, Ujú. pueden ser también otras circunstancias como un trastorno psiquiátrico ya que requiera acompañamiento químico, o sea, medicación. Estamos hablando de que la depresión tiene signos y síntomas que hacen que en lo posible las familias y las personas que atendemos tener especial cuidado en no minimizar una situación de tristeza, de malestar, incluso de conductas que nos resultan deshabituales o raras en una persona. ¿Y cómo podemos detectar que una persona está padeciendo depresión? O sea, ¿cómo un familiar puede detectar? Obviamente los profesionales como ustedes ya pueden determinarlo evaluando distintas conductas o si la persona va a terapia. Pero en el caso de una persona común que desconoce estos conocimientos psicológicos, ¿cómo puedo yo darme cuenta que mi amigo, que mi pareja o que justamente un familiar, mi hijo, mi hija, mi padre, quien sea cercano nuestro, está padeciendo este tipo de enfermedad psicológica? Y lo primero es el cambio conductual drástico. Se empiezan a notar eh, físicamente, o sea, conductualmente vamos a ir primero. Conductualmente, pérdida del apetito, no come ahora. En la mayoría de los casos va acompañada de la pérdida de apetito y hay otros en los cuales vos ves el exceso de ingesta en otros momentos. eh, Te parece raro, no es habitual en esa persona. También el ritmo de sueño cambia
muchas Es como que veces está acompañado de cierto nivel de ansiedad a la hora de comer. puede estar concomitante con otras patologías psicológicas como la ansiedad, eh, y puede ser incluso confundido a veces, ¿verdad? Pero sí, hay una preocupación que te lleva a la ansiedad en general. Hay algo que ¿verdad? Que induce a que vos estés preocupado en Ujú. exceso por alguna situación. Y en la depresión, cuando hablamos de las causas, podemos incluso tener causas reales. O sea, existe una causa fuera, algo que pasó que me lleva a veces no. Entonces, ¿cómo yo como familiar me puedo dar cuenta que algo pasa, su conducta empieza a modificarse de una manera que no es habitual en esa persona? Pierde interés por las cosas que habitualmente le gustaban. Eh, Alguien que le gustaba muchísimo ir a jugar fútbol, por ejemplo, y te Claro, un dice, hobby. sí, ya no quiero ir, ya no me gusta. Salir con sus amigos tampoco, quiero volver a salir con sus Se amigos. vuelve más antisocial entonces. Sí se retrae y prefiere quedar encerrado solo en la casa. Actividades incluso laborales que le encantaba hacer, como aprender cosas nuevas, estudiar algo nuevo, y ya pierde el interés en cosas que habitualmente le motivaban y le gustaban mucho. Debe llamarnos la atención. También tenemos los hábitos de sueño, es decir, Ujú. en general empiezan a tener insomnio, duermen menos, y este insomnio puede generar que duerman a deshoras. O sea, como ya pierde también el interés, ya no le importa mucho llegar a tiempo a ningún lugar. En el momento en que queda dormido, duerme más de lo habitual, es decir, cambia su ritmo de sueño, y eso también debe de llamarnos la atención, cuando obviamente no está asociado a prácticas, Cotidianas de la persona. claro, porque en Paraguay se da mucho también que muchos son noctámbulos, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que diferenciar, son cambios drásticos, cambios que no están en su repertorio conductual, lo que tenemos que mirar en la otra persona. Incluso hay veces lo que dicen, no, eso no me importa más. No, no quiero saber nada. Y le invitamos a participar de algo y se niega. Te dice, no, en total no valgo nada o no vale nada. Se empiezan a notar en su comportamiento del habla, en su lenguaje, que se desvaloriza. Empieza a eh, decir, por ejemplo, no hubiese nacido, Ujú. a mí nomás Hay luego me como pasan estas cosas. hay una especie de rechazo a sí mismo. Sí, es como una desvalorización, es como un prefiero no estar. Ujú. Eh, Muchos usan también la palabra estoy muy cansado, estoy muy cansada. Entonces no está mal que le digamos, y me puede explicar qué es lo que te da cansancio o por qué estás cansada. Y ahí empiezan las explicaciones a guiarnos hacia tal vez algo que le desilusionó bastante, o muchas situaciones que le están generando ese grado de pensar mal de sí mismos. Y ahí es donde también va guiando lo que hacemos como psicólogos y lo que recomendamos a las familias para que trabajen con esas personas, sus hijos o sus padres, porque se dan todas las edades. A veces desestimamos en los niños, pero también vamos encontrando tanto en niños, en adolescentes, en adultos y adultos mayores. Todos podemos llegar a sentirnos en algún momento o estar con algún nivel de depresión. Ujú, claro. Como que hay una especie de estigma de no reconocer la depresión, porque si, o solemos decirle a las personas, estás bajoneado nada más, o estoy bajoneado, ¿Qué le pero como que, decís? exactamente, Mm. no hay una empatía real o no hay una Ujú. preocupación real, y entonces disminuimos quizás el sentimiento de la persona. Sí, se minimiza bastante. Podemos escuchar también, me ha tocado escuchar, pero tenés todo. ¿Por qué Sí. vas a estar así? Mira, toda la oportunidad, incluso cuando es una persona muy joven, tenés todo del futuro por delante. Y vamos minimizando esa su emoción o esa situación en la cual la persona realmente no encuentra la posibilidad de mejora. Y hay características que nos llevan al punto ya de sentirse en esa oscuridad, y lo llamamos también visión de túnel.
todo lo ve negro, todo lo ve negativo, no logra vislumbrar la salida para dejar de sentirse de esa manera. Entre los síntomas más llamativos de la depresión, ¿cuáles suelen ser los más destacados? Y una de las cuestiones que solemos incluso conversar con las personas es la desesperanza. Es como que hablamos de las situaciones o de los problemas y no vislumbramos la solución a la situación. Todo me parece que no tiene solución y está mal. Entonces, se trabaja principalmente en las ideas asociadas a eso. Nuestra historia de aprendizaje nos lleva a pensar de determinada manera respecto al mundo, a nosotros mismos y a los demás. Y esa es la triada que nosotros evaluamos en el momento cuando hablamos del modelo cognitivo-conductual, de qué es lo que vamos a ver si realmente estamos presentando, no un cuadro que amerite decir que esto es o no posiblemente una depresión. Esas ideas totalitarias, todo el mundo es así, de todo o nada. Ah, como, en cierta manera es un extremismo. Sí, es un pensamiento extremo de nadie me quiere, todo me sale mal, nada Sí. vale la pena. Entonces, al hablar con la persona se evalúa también el lenguaje, lo que nos va diciendo. Entonces, darnos cuenta de cómo se está expresando. Y en general, casi todos en Paraguay y en Latinoamérica tenemos tendencia a ser exagerados, es decir, a tener un pensamiento así totalitario, ¿verdad? Claro. Nadie. Todo. Creo que suelen decir que nosotros los latinos, aunque realmente el término latino no está realmente, no nos corresponde, sino que somos sudamericanos, o que somos mucho más emocionales a los europeos, por ejemplo. Y por ese motivo nos dejamos llevar más por las emociones. Lo que pasa es que en el componente comportamental sí o sí no está separado. Para estudiarlo nomás que hablamos de lo cognitivo, es lo que pensamos, de lo afectivo, que es lo que sentimos, y lo conductual es lo que hacemos en virtud de lo que pensamos y sentimos. ¿Qué es lo que pasa en general? Vamos aprendiendo desde muy chiquito del lenguaje en el cual nos desarrollamos, es decir, nuestros cuidadores principales es mamá, y el lenguaje de la mamá es muy importante porque va generando la introducción de esas ideas, de las palabras, a través de ese aprendizaje de las palabras, los símbolos, la asociación con los objetos. Entonces, ¿qué pasa con el aprendizaje en sí? Sí o sí tiene afectividad. Uno aprende a través de que me gusta mucho, o de que me asusté, o tengo algún recuerdo asociado, afectivo, a lo sensorial. No es solo escuchar o ver, es también lo que me hizo sentir. Claro. Entonces, no llevaría yo a hacer ese extremo de nosotros somos, sí tenemos un poco más y todas las personas no. Y aquí no voy a excluir, dependiendo mucho del modelo de la cultura, ¿verdad? Más racional o menos racional. Ajá. Es decir, le damos más explicaciones fantásticas o le damos más explicaciones científicas a las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este proceso de ayuda también a alguien que tiene ideas que le están haciendo sufrir, le están haciendo pasar mal? Buscamos la evidencia de eso, ¿verdad? En la vida real y nadie te quiere. Y después sí, mi mamá va a sufrir mi hermano, va a sufrir mi hijo. Sí, yo sé que me quiere. Entonces vamos trabajando esa visión de que todo está mal y de que es absolutamente negativo a ponerle matices. Entonces nuestro lenguaje va modulando también nuestro pensamiento automático. Sí, lo primero que nos sale cuando estamos estresados, enojados o tristes. Y es ahí en donde se trabajan en los modelos con los debates socráticos, la flecha descendente, que es buscar la palabra clave que origina que vos pienses de esa manera. Ah, ya. Dentro de un discurso de una persona, exactamente. Sí. El discurso de vida que tenga, ustedes buscan esas palabras claves. Sí,
ya en un proceso, explicándote el proceso terapéutico, pero no es lo único. Y acá va también la recomendación para las familias y eso que decías. Muchas veces no es solamente dormir mucho, hablábamos de dormir mucho, o dormir mucho menos que antes, incluso hay personas que llevan días sin dormir y se le notan las ojeras, hay más apariencia de cansancio en el cuerpo. Ahí se vuelven ya dependientes de fármacos para poder dormir. Y posiblemente vamos a tener que derivar para que eso se evalúe. Hay que ser muy responsables y los psicólogos no podemos medicar, tenemos que derivar a un especialista, en este caso un psiquiatra, puede ser un clínico de familia que evalúe la situación, que también define las medidas de urgencia. No dormir es de por sí malo, porque uno se deteriora cognitivamente, presta mucho menos atención a todo, se siente mucho más cansado y puede tener cuestiones relacionadas a la falta de sueño, que no es necesariamente una patología más. ¿Verdad? Alguien con poco sueño puede sentirse paranoico, me persiguen, siento que escucho cosas, pero es porque ya no dormí, es porque estoy muy cansado, mi cuerpo necesita descanso. Sí, la ayuda química a veces es necesaria e incluso tal vez un proceso de internación dependiendo del caso, pero no dormir sí puede llegar a ser grave. Pero el patrón suele ser no duermo de noche, pero duermo de día. Entonces hay un cambio en la rutina de sueño, más que el no dormir propiamente. Pero como la vida funciona de día, es diurna, entonces yo no puedo funcionar bien en el trabajo, en el estudio, si no tengo descanso. Entonces ahí es en donde se va cronificando. Pero ese es un síntoma. Después el tema de la alimentación y también el tema de entender cuando posiblemente yo puedo estar de muy mal humor justamente por esa falta de sueño, y esos cambios de humor entre estar de mal humor por todo, y algunos dicen está insoportable. Gente que tiene ese patrón muy irritable. Sí, está muy irritable. O de lo contrario, está muy sensible. Llora ante el menor estímulo en que crea que es agredido y ya no soporta muchas situaciones, ¿no? Entonces, entender que no me tengo necesariamente que enojar. A veces nos enojamos más y entonces le dejamos nomás allí y no atiendo, porque en adolescentes el humor a veces se confunde. O sea, hay cambios de humor o están muy cascarrabias todo el tiempo, ¿verdad? Y tal vez hay algo que les moleste. El cambio comportamental o una conducta que el adulto dice se porta mal, es mal educado, es inadecuado, me tiene que llamar la atención. Mucha gente suele decir, yo soy muy bipolar. Sí, siempre se usa ese término para justificar los cambios de humor. Sí. Y la bipolaridad sí tiene componentes, pero no, la bipolaridad pues es una patología. Para entender un poco ser bipolar no es que yo ahora estoy feliz y después ya me puse de mal humor, ¿verdad? Y la gente suele decir eso y no. Dentro del modelo que yo manejo no nos gusta luego usar las etiquetas. Claro. Para nosotros no es necesariamente una patología, sino que es una desadaptación de la persona en ese momento determinado al funcionamiento normal que querría esa persona. Entonces, hablar de bipolaridad es entender las fases y que realmente son muy dolorosas e incapacitantes para la persona. La depresión en sí, cuando se da y se presenta, es incapacitante. O sea, pierdo las ganas de absolutamente todo. Falto las la vida reuniones. No tiene sentido. Falto las reuniones, llego tarde, me peleo con la gente, no me importa lo que habitualmente me importaba, no limpio mi espacio, no me baño. Me cuesta muchísimo levantar y algo que hacía, por ejemplo, arreglarme el pelo, no me arreglo más el pelo y se nota mi raíz de 2 meses, por ejemplo, y nadie me hizo caso. O no me maquillo más, o no lavo mi ropa, no me cambio la ropa en muchos días. Esas son formas de que se puede ir notando también la depresión, porque el autocuidado deja de tener importancia. ¿Quién soy? Es como que siento que ya no existo.
y quién soy ya no está ahí, ya no me encuentro. Y no sé cómo me voy a volver a encontrar. Entonces, cuando hablamos de bipolar, estamos hablando de una fase de aproximadamente 3 meses en los cuales yo estoy con una depresión real. Es decir, mis ganas de vivir desaparecen. Puede tener niveles y grados. Cuando yo ya tengo ideación suicida, cuando yo ya realmente no estoy teniendo ninguna conducta de autocuidado, cuando me alejé de casi todo lo que es mi rutina, estoy hablando de algo que puede ser muy preocupante. Ya casi no salgo de la pieza. Prefiero el home office, pero nadie sabe de mí aparte de eso. Vivo entre 4 paredes o menos. Y después tenemos, de esta etapa, sigue un tratamiento, la persona logra salirse de esa etapa y en un tiempo en la cual vuelve a desestabilizarse, entra en el furor maníaco. Y el furor maníaco implica tener una forma de comportarse como más excitada, más... Las personas dicen, pero te juro que no se calla un segundo, no me deja pensar. Y cuando llega grita y todo hace así muy apasionadamente y después ya es muy invasiva con el límite ajeno. Es como que hay una especie de exceso de energía. Sí, y se puede hacer daño también en ese exceso de energía. Entonces, la fase maníaca no es que yo esté feliz nomás, sino que es la felicidad a una N potencia más la efusividad y la falta ya de noción de los límites. Me puedo extralimitar y me puedo poner en riesgo en ese extralimitarme. Hago cosas loquísimas y no estoy bajo efecto de ninguna sustancia. Incluso si yo tengo concomitantemente con una fase maníaca el consumo de sustancias, eso puede empeorar, pero no es... O sea, ahí es cuando dentro del modelo de atención muchas veces no podemos decir a ciencia cierta si es el consumo o si es la patología de base, o, ¿verdad? Hay cuestiones que van más allá, no le podemos decir esta es la causa, esto le llevó a lo otro. Pero decir bipolar yo no les recomiendo no, a nadie. O sea, todos somos cambiantes y somos contextuales. Es decir, Claro, donde sí. estamos vamos a actuar acorde a las personas con quienes estamos. Puede incluso nuestra falta de habilidad, porque también lo que se hace en un proceso terapéutico es poder entrenar para tener habilidades en el caso de que no las estoy teniendo habilidades sociales. Para hacer preguntas, para pedir salir con alguien que me gusta, para decirle que no a alguien que se pasa de los límites. Ese saber decir no es tan difícil hoy en día. Y muchas mujeres tienen incluso el problema de no poder limitar a sus seres queridos, a los miembros de su familia, y tampoco saben pedir ayuda. Decir que no y pedir ayuda son esenciales para lograr un equilibrio en ese intercambio afectivo que hay. No puedo porque ya hice planes para salir esta noche, no le puedo cuidar a tu bebé, pero le ama a tu bebé. Tal vez en 2 semanas o reagendás, ¿no? Pero nos cuesta muchísimo porque el reclamo después no le querés luego, o al hijo de fulano no lo le atendés, etcétera, ¿verdad? Sí. Estoy hablando de, en general, las mujeres también que creen que deben de hacer todo, es decir, limpiar todo el día, cocinar todo el día y después se sienten vacías, todo el mundo se fue a su actividad y se quedan allí solas, y esa tristeza sostenida a veces puede llevarle a un ensimismamiento, a ir presentando algunas de las características que podrían deprimirle. O sea, una tristeza no es necesariamente depresión, pero sí tiene que ser atendida. Como familias tenemos que ser... tiene que haber una habilidad, un espacio, un tiempo Para todo. en el cual escucha. Estamos hablando de personas que por lo general suelen ser muy davitativas. Es que siempre están presentes para todos, pero nadie está presente para ellas. Y yo creo que a ese vacío es al que te referís, ¿verdad? Sí, especialmente en la cultura que lleva a que las mujeres seamos educadas para poder servir, para poder cuidar,
para poder estar siempre. O sea, una buena mujer en términos familiares es alguien que va a tener la comida a tiempo, la casa limpia, los niños cuidados, conocer los horarios. Y vos no te das cuenta de lo que falta, pero esta persona está siempre ocupada teniendo todo eso en orden. Esa educación tradicional que solemos tener acá en el país, al menos. Sí, casi toda El Latinoamérica, patriarcal. o sea, sí. Entonces, la distribución de las tareas del hogar, incluso iniciar ya eso desde edad muy temprana, puede ayudar a muchas mujeres y sus familias, porque también ahí es donde muchas veces podemos ir cubriendo esos vacíos que se van a generar posteriormente. Es decir, conductas colaborativas, momentos de escucha en la familia, es decir, todos estamos cansados y alguien que te dice, vos sabés que estoy muy triste, estoy bajoneada, y no, ¿por qué? Ponete bien y ya me tengo que ir, entonces ya le digo, hablamos después. Claro. Bueno, entonces es parar la oreja cuando sabes que no me siento bien y priorizar como miembro de la familia. ¿Y qué es más importante? ¿Para quién lo que laburas tanto? ¿Para qué estas preocupaciones que tenés en el día a día? ¿Qué objetivo tienen? Y a veces no nos damos cuenta que el objetivo es tener el dinero suficiente para tener internet para esa persona en la casa, tener pagar todo lo que son los servicios básicos, etcétera. Entonces, cuando esa persona significativa, por quien hacemos todo el esfuerzo diario, te está diciendo, no me siento muy bien, y realmente darle la prioridad. Uno de los secretos que yo suelo compartir con la gente que me pide ayuda es, con la gente que querés tenés que saber perder tu tiempo. Dejar de lado eso que es importante. O sea, salir, trabajar, traer el dinero es importante, pero nunca es más importante que tus seres queridos. Entonces, el secreto para que vaya disminuyendo muchas de las cuestiones que hacen a esas tristezas tiene que ver con sentir la compañía del otro, sentir que el otro realmente es su apoyo y que va a estar cuando necesita. Y sirve no solamente en los cuadros depresivos, sirve para cualquier tipo de problema psicológico que se presente en la familia. Entonces, estos espacios se pueden generar a la hora de una comida en la casa. Y hoy día casi no comemos juntos, entonces... Claro, sí, pasa. Si es en el almuerzo, porque ahí se puede, el almuerzo, o la cena, o ese una vez por semana en que todos están. Por ejemplo, el domingo. Sí, por ejemplo el domingo. Entonces, generar esos espacios en los cuales realmente cuando alguien dice algo nos callamos y escuchamos. Y hacemos preguntas abiertas. Es decir, ¿y me puedes explicar mejor qué te cansa? ¿Por qué estás cansada? O eso que me decís que te sentís mal. Y nos callamos. Tenemos muchísimo miedo al silencio. Sí, realmente te tocas un tema muy interesante. O sea, estás hablando de la importancia de la comunicación en los vínculos y en especial en la familia en este caso. Pero eso de los silencios como que son incómodos y muchas veces pasa en un grupo social que esos silencios ocurren y nadie sabe qué decir. Sí. Y es ahí en donde el otro tiene la oportunidad de darse el valor de decir, de pensar bien a qué se refería, porque hay veces es todo. No sabes, incluso cuando te preguntan ¿y qué es lo que te hace sentir triste o mal? No sabes. Decís, todo está mal. Y ante enfrentarte al problema, poder escucharte también ayuda a poder entender si es que tiene o no tiene realmente solución, porque muchas veces nos quedamos solo con lo que pensamos, con eso terrible, es horrible lo que me pasa, pero cuando escucho veo que es feo, pero no es todavía horrible. Pero son cuestiones que se propician, pero esto no va solo, o sea que de lo que hablamos, en lo que pensamos y escuchamos y sentimos es una parte. Pero cuando hablamos de depresión tenemos una pata súper importante que a veces descuidamos. Y en general le tenemos tanto miedo a hablar de la tristeza porque está visto como algo malo y no como la función que tiene lo emocional. La tristeza te avisa, te dice de que perdiste algo o de que alguna cosa te está doliendo. Y
La tristeza es una emoción natural, no tiene nada de malo. Ya no le vas a ver, le vas a extrañar. Esa sería la base, la idea central de esa emoción. O sea, un duelo. Sí, Claro, puede ser un duelo, es algo, incluso los cambios, me mudo, sí, puede ser, vamos a llamarle duelo, ¿verdad? No necesariamente siempre es duelo, a veces me causa tristeza la injusticia. ¿Verdad? Hay niños, adolescentes y adultos que a veces lloran viendo una situación que no tiene que ver necesariamente con ellos, pero que le ocurre a otra persona. Entonces, que llore por esa situación que está viendo no está mal. Y incluso a veces nos burlamos de esas personas, sí, ¿verdad? Entender que la tristeza es algo natural, que nos está diciendo que algo no nos gusta y que sentimos injusticia al respecto. Y como no nos gusta mucho y lo vemos como algo malo, queremos siempre disminuir la intensidad de esa tristeza. Por ejemplo, y voy a usar el duelo de una pérdida, de la muerte de alguien, ¿qué suelen hacer las familias? Y ya le dieron algo de tomar. Quieren disminuir la intensidad de esa tristeza para que esa persona esté dopada en ese momento, supuestamente para soportar la situación. Cuando no es recomendable, lo recomendable es que se pueda vivenciar la emoción que me está ocurriendo en este momento porque es natural ante una pérdida grande en mi vida. Hay personas sí que podemos ser un poco más racional en el momento de la ocurrencia y actuamos en función de resolver. Bueno, hay que hacer esto. Pero en algún momento lloramos. Y hay otras personas que necesitan llorar esa pérdida y en ese momento no pueden hacer otra cosa más que sentir esa emoción. Y todos somos diferentes, ninguna de estas formas es inadecuada. Por eso es que la activación conductual también ingresa dentro de lo que se recomienda para la depresión. No tengo ganas, no. Ya me preparé, ya pagué el gimnasio un mes, ya compré la ropa para el gimnasio y llega la hora y no me quiero ir. No sí, me voy. pasa. Estoy acostada con esas ganas habituales que tengo de no salir, de no Es como querer que saber nada del buscas mil mundo. vueltas o excusas para no hacerlo o no Sí. ir. No, ahora voy a limpiar, algo vas a hacer, ¿verdad? Sí. Y en la depresión eso es más potencia. Bueno, a pesar de ese desgano, a pesar de que no tengo fuerza, porque realmente cuando hablamos de depresión mayor, la persona no se hace, a veces creemos que se hace, que no se levanta, porque hará gana y por eso nomás no se levanta. No tiene fuerzas, no está mintiendo. Realmente no tiene el ánimo, las fuerzas ni la energía para salir. Entonces, como familia, vamos juntos a hacer las actividades. Sí, no quiero hacer, ya sé que no querés hacer, pero vamos. La activación conductual es no esperar a tener la motivación y las ganas. Empezar a tener nuevamente esa rutina de actividad, especialmente actividad física, laboral, educacional, y paulatinamente volver a esa rutina y no muchas veces queremos esperar a tener las ganas y después, ¿verdad? No. Es como que empezar a desarrollar una disciplina propia, interna. Es habituarse de nuevo, habituarle al cuerpo. Y ahí es donde hablamos también de que se trabajan las causas internas. La liberación de serotonina es la que te da las ganas, la felicidad, la satisfacción. Ah, qué bien me siento, limpié todo esto hoy, súper bien hoy estoy mejor, hoy me levanté y cociné. Y no es necesariamente que tuviste ganas de cocinar. El haberlo hecho hizo que puedas generar esa nueva actitud, esas nuevas ganas, esa satisfacción. Y así es como en el paso a paso se vuelve a la rutina, porque una cuestión esencial a entender también es que los estados de ánimo no son permanentes, cambian, esto va a pasar. Sí, hay niveles de los tiempos. Es como una especie de montaña rusa. Hoy puede estar abajo, mañana puede estar arriba. Sí. No siempre vas a estar abajo. Y no siempre vas a estar arriba. En cuanto a la búsqueda eterna de la felicidad también. Claro. ¿Verdad?
muchas veces no nos preguntamos y es como que buscamos tener la felicidad. Y el secreto no es tanto la felicidad, sino la tranquilidad y poder entender lo que sentimos. Y ahí sí somos los paraguayos. ¿Sí? Yo entro en un auditorio o en un lugar y pregunto, ¿qué tal están? ¿Cómo están? ¿Qué me responderían? Y el famoso, bien. Bien. ¿Verdad? Recuerdo que había una encuesta, en 2 ocasiones se hizo, de que Paraguay es el país más feliz del mundo. Y cuando yo vi ese resultado dije, pero eso es mentira. No puede ser que todo el mundo se queja de su situación económica, de la corrupción, de la violencia, de las injusticias, pero viene alguien y te pregunta, ¿sos feliz? Sí, bien, estoy bien. Y es mentira. Sí. Hay una dificultad real en poder identificar lo que sentimos. Hay una realidad incluso, y eso se ve en cómo nosotros participamos políticamente, o sea, no es tampoco un secreto, ¿verdad? Otros países salen en la calle y chantó y nosotros Claro. estábamos ahí hasta el último momento, ¿verdad? Pero Somos muy pasivos. sí, lo que pasa es Caigüe para reclamar lo nuestro. yo no me atrevería a poner Una etiqueta. una causa así Ujú. tan... Y es idiosincrásico, o sea que vos tenés que estar bien. No se espera porque vos digas que estás mal y estás siendo inadecuado y sos problemático, ¿verdad? Entonces, creo que lo que va a ir haciendo que esto cambie, que ya las nuevas generaciones son así, ya te hablan más abiertamente y te dicen, che, no estoy de acuerdo, esto no me gusta. Y obligan a sus padres a hablar de la situación, muchos adolescentes hoy día. Depende de la edad generacional, vamos teniendo ciertos comportamientos, pero para las personas que son de mi edad, ya tengo 50 años o más, sí nos cuesta un poco más poder expresar nuestras emociones, porque ahí sí yo estoy un poco en desacuerdo con decir que los latinos somos más emocionales. Tal vez somos más temperamentales, controlamos menos nuestros impulsos agresivos, pero realmente demostrar mucho lo que sentimos, especialmente en el amor u otros, nos cuesta más. Decir te amo, te quiero, me encantó, ay, qué linda que estás. Nos cuesta mucho dar elogios, Sí, aceptar elogios. totalmente. Entonces, yo, yo creo que nuestra propia historia de aprendizaje como país hizo que nosotros tengamos que ser fuertes todo el tiempo, entonces no nos damos permiso. Estamos siempre como a la defensiva. Si expresas mucho tus emociones, es un signo de Debilidad. supuesta debilidad. Exacto. Pero, pero ahí faltan todavía estudios, o sea, no nos vamos a poner nosotros a sacar conclusiones, pero en general hablamos poco de lo que nos disgusta, más que estallar en un momento en que ya no soportamos. Entonces la consigna es no esperar a ese momento, poder generar estos espacios de comunicación familiar y aprender a escuchar lo que el otro siente o piensa de una situación. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me molestó mucho cuando llegaste tarde el otro día. Me gustaría que me avises porque de lo contrario me preocupo. Es empezar a aprender cómo comunicarnos objetivamente y pedir lo que queremos y contar lo que sentimos respecto a la situación y no esperar que estemos súper enojados y ahí. Tenemos falencias para tener una comunicación asertiva con el otro. Sí, es que no identificamos luego lo que sentimos y ahí no podemos aplicar la asertividad, no puedes aplicar si vos no sabes lo que sentís. Es que yo creo que no nos enseñaron luego a saber comunicarnos y mucho menos a expresar nuestras emociones. En Hablar de lo especial que los sentimos. hombres. O sea, los hombres tienen que ser mucho más duros, Sí. no tienen que ser débil, no tienen que llorar, no tienen que Sí, esto. sí. No vamos a entrar ahora en los enfoques que tienen que ver con los roles asignados, pero sí tiene bastante línea con respecto a lo que se le permite o no sentir o demostrar. Y a las mujeres es lo que se espera de nosotras, pero por eso te decía, hace falta realmente estudios serios al respecto. Porque si vos te fijas en las familias paraguayas, las lideresas de hogar no, o sea, son personas, mujeres fuertes, son mujeres que no se permiten sentir, Sí. son mujeres que no permiten tampoco que sus hijos demuestren demasiado sentimientos que son considerados negativos. Pero una cuestión también que tiene que ver
para la adaptación posterior, el ajuste, pero no podemos generalizar, estamos hablando nomás de cosas que hacen que no le hagamos caso a las personas en nuestro entorno cuando realmente necesitan nuestra ayuda. Entonces, callarnos, aguantarnos lo que nosotros pensamos, sentimos, porque lo primero que quieren decirte las abuelas, las tías, la mamá es, sí, a mí también me pasó. No, a mí ahora no me interesa, abuela, lo que a vos te pasó. Tenés que callarte y escucharme. Para que yo le pueda ayudar al otro, mi experiencia me tiene que ayudar para entenderle, pero no para ponerme sobre él. El saber escuchar es clave. Sí, callarme y escuchar es clave. Y esa educación está complicada porque venimos arrastrando de muchas generaciones anteriores. ¿Cómo podríamos romper eso? Y entendiendo que como familia, los adultos somos, o sea, todos los miembros de familia, porque a veces los niños son más contenedores, o sea, somos el vínculo que contiene a los miembros de la familia, somos su principal red de apoyo, somos quienes vamos a estar en esos momentos de gran necesidad. O sea, yo me ubico en ese rol y puedo entender que yo soy importante en ese rol y también soy importante en el vínculo con el otro, el afecto que hay. Poder escucharle al otro es recordar incluso mi propia experiencia con estas situaciones, porque las tristezas, todos pasamos por etapas en las cuales de alguna u otra manera sufrimos pérdidas que nos hicieron sentir tristes. Entonces, cuando le escucho al otro, me pongo en su lugar sin que necesariamente me pase a mí, sin contar mi experiencia, por más que mi experiencia sea la que me está ayudando ahora. Y al escucharle, eso nomás luego ya es de gran valor. Saber que el otro está ahí y que me escucha y que realmente me escucha, porque el reclamo más grande que hay cuando estamos con un cuadro de tristeza en el cual ya es extremo, nadie me quiere, es nadie me escuchó. Y siempre hay una que otra señal de esa persona de que ya no puede, de que está triste, de que está cansado, de que está angustiado, de que ya nada le importa. Por lo menos una vez ya escuchamos que dijo. A veces dice, pero no me dijo nada, no pidió ayuda, ¿cómo no me di cuenta? Y para darme cuenta necesito parar. No nos damos cuenta porque somos muy egoístas quizás, en el sentido de que todo el mundo está enfocado en su propia vida, en sus propios problemas, y nadie quiere hacerse cargo de otro, porque a veces ni siquiera podemos hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces, sí, no le llamaría tanto como egoísmo. Sí. Hay un término que a mí me encanta usar con mis alumnos y que me encanta usar también en general, que es, todos están en su arazamata, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, y uso este ejemplo de la foto. Cuando se saca una foto grupal, la gente no te mira a vos como vos saliste, se mira a sí mismo en la foto. Y si salió lindo o linda, entonces, ay, sí, publica, qué lindo, pasame la foto. Y si no, te dice, borra, ¿verdad? Entonces, el desafío... O sea, en cierto modo es un individualismo. Sí, porque a pesar de muchas cuestiones, la deseabilidad social, es decir, el hecho de que yo me quiera ver bien y linda para una cosa que yo sé que la gente critica, porque la gente critica, ¿verdad? Ay, con esa ropa, con ese pelo. Claro. Sí, lo sabré, ¿verdad? Entonces, siente el temor a ese juzgamiento. Entonces, cuando vivimos pendientes de realmente más el qué dirán, qué es para mí importante y qué es lo que yo siento, es que estamos viviendo en función a lo que se espera de mí. Ya, entiendo. Entonces, cuando yo hago consciente mi día a día y en mi rutina puedo darme cuenta de lo que es prioridad para mí, entonces ahí puedo atenderle mejor al otro. Pero ¿qué pasa? Y ahí me voy a la historia de aprendizaje. Yo tuve peores cosas, ¿verdad? Y yo pude solo. ¿Por qué lo que él no puede? A veces tenemos esas ideas, esos pensamientos y creemos que el otro va a poder, pero es importante entender que todos somos diferentes, que las Cada persona es un épocas universo. son diferentes y que no todos vamos a poder resolver de la misma manera y que le amamos a esa persona. Porque a veces nos enojamos porque no son como nosotros. Sí.
¿verdad? También Y pasa. nadie es igual que otro. Eso que vos decís, cada persona es un mundo. Entonces, darme cuenta de eso hace que le pueda ayudar mejor y te das cuenta que más o menos en este proceso, dependiendo del paradigma que el psicólogo maneje, va trabajando el escucharse a sí mismo, el poder verse y verse en función a los demás. Pero principalmente como nuestro abordaje también suele ser comunitario, que es una de las líneas que yo trabajo, entonces trabajar con familias es la reeducación del parar y pensar, del parar para mirar mi mundo y para pensar qué es la prioridad en mi mundo. Entonces ahí yo le puedo ver al otro, no solamente a mis responsabilidades en ese mundo, porque no diría que es necesariamente egoísmo, pero sí individualismo. Ujú. Y entendernos que los seres humanos no somos seres individuales. Es el primer paso. Nosotros somos seres tribales, o sea, no vivimos sin otros seres humanos. Incluso hasta los 7 años está comprobado que un ser humano no sobrevive solo en un bosque, por ejemplo. Aprender a usar herramientas, aprender a hablar, a caminar, a alimentarnos, a limpiarnos. Ese autocuidado depende del contexto, es decir, de nuestras familias, de la sociedad en la cual estamos. Vamos aprendiendo los hábitos y las costumbres. Entonces, volver a mirar eso, que no estamos solitos y que somos en función de lo que queremos y de los demás, y ahí poder priorizar. Y también esto ayuda a que podamos cambiar esa mentalidad de todo está mal, nada tiene solución, y poder entender que hay cosas que en verdad no tienen solución y otras que sí. Y cuál puedo abordar y cuál no puedo. Cuál depende de otras personas y dónde voy a pedir ayuda para que eso cambie. Ujú. Cuáles son mis alternativas. Entonces se trabaja y se enseña a nuevas formas de pensar o de hacer el debate, el replanteamiento de lo que pienso, buscando evidencia de si es cierto lo que pienso o no, y activación conductual, es decir, a pesar de que no puedo ahora, me cuesta mucho, hago. Un paso a paso, gradual, porque hay veces también que nos frustramos las mamás y queremos que ella se vaya otra vez, porque era luego una atleta de elite y no sé qué. No, iniciar, el irse de nuevo es un paso. Después vamos viendo cómo va y qué otras barreras o dificultades hay en el camino que habría que ver. Por ejemplo, eso que te decía, aprender habilidades nuevas de comunicación, aprender a decir que no, a tener autocuidado, no extralimitarme cuando estoy muy entusiasmado y no descanso porque quiero hacer todo, aprender a tener una rutina en donde yo también me cuide, cumpla con lo que necesito para sobrevivir, las responsabilidades que tengo y también qué cosas me gustan. Y ahí entra un componente que es el de satisfacción. Y ahí también en Paraguay hay cosas mal vistas como el descanso. El descanso es visto como algo malo, sos un haragán, sos un vago, Sí. sos una vaga, sos una queraná. Es luchar contra un sistema totalmente sólido. ¿Cómo cambiar todo ese pensamiento que está atascado por años? Y se puede. La reeducación Cuesta. y la reprogramación mental de las personas en ese sentido. Reestructuración de los hábitos y de los pensamientos. Es prácticamente una de las técnicas se llama luego así, reestructuración cognitiva. Otros paradigmas los llamarían resignificación, etcétera. Pero se trabaja mucho y ahí hay que entender que los cambios son posibles, pero son difíciles, no son fáciles. Entonces, no voy a tener yo la bandera viva el cambio, yo sé que cuesta. Entonces, instalar un comportamiento puede generar retrocesos, yo puedo tener recaídas. ¿Y qué pasa cuando yo ya tengo educación? Yo sé lo que puedo esperar de una recaída y qué cosas tengo que empezar a hacer de nuevo. El autoconocimiento. Sí. Conocerse, saber y contemplar que yo puedo volver a estar triste y que ante algún problema que supere, yo puedo volver incluso a sentirme muy deprimida. Pero que es posible salir de eso, que yo ya salí en algún momento, que estos son los pasos que yo seguí, incluso la familia ya se da cuenta de los indicadores cuando se presentan. Cambiar implica
en la forma de pensar, en las cosas que hago, e introducir sí o sí en mi día a día, pero esto es para todos, no solamente para las personas con depresión, las cosas que me gustan. Algunos le llaman hobby, yo no le quiero incluso Pasiones. no le quiero incluso llamar hobby porque no es un pasatiempo. O sea, disfrutar de la vida es parte de la vida. Y en Paraguay cuesta muchísimo. A veces nos sentimos culpables por estar felices o disfrutando de algo, porque no estoy haciendo esto, porque no estoy haciendo aquello, porque no estoy haciendo lo otro. O sea, Como que la satisfacción está vinculada a algo que no es tan productivo. o sea, no, la satisfacción debería de ser o estar ligado a estar mejor, que es algo muy productivo. Hoy día está muy ligado al estar de balde, al no ser productivo, y eso es mal visto, ¿no? Entonces, introducir en tu día a día incluso cuestiones muy sencillas como regar las plantas o cuidar tu jardín. Bueno, te gusta un deporte y bueno, sistematizás para introducir eso. Te gusta ciertas rutinas o nuevos aprendizajes, cómo voy a introducir eso y no considerar que es pérdida de tiempo, ¿no? La actividad física en general, una actividad física ayuda muchísimo. Después, en general, tener la lectura, o sea, tener libros o otras formas. Me encanta dibujar, pintar, y es muy así como, Escribir. claro, así como vos decís, así como única es la persona, sus gustos y las cosas que les causan satisfacción son únicas. Y aprender a respetar también los gustos del otro respecto a eso es todo un desafío. Por decirte, yo disfruto de contemplar la lluvia. Y alguien te puede decir, qué cursi. O que te coreí, ¿verdad? Sí, también. En vez de avanzar en tu tesis, qué sé yo, Claro, sí, cosas sí, que sí. te ocurren cuando sos estudiante, ¿verdad? Pero ahí tenés la otra línea de trabajo. Hacé una lista de lo que más te gusta. Y después, puntúa cuál es la que más te gusta. Y entre esas, cuál es gratuita. Y eso introducís en tu día a día. ¿Cuántas cosas que te gustan haces hoy en tu día a día? Qué gran pregunta, che. Mucha gente se queda así. Yo, por suerte, creo que estoy haciendo bastantes cosas que realmente me apasionan, incluyendo este podcast. Genial. Y dentro de mi proceso personal me ha servido muchísimo como para crecer y evolucionar o incluso despertar, ser mejor persona. Así que en ese sentido me siento contento conmigo mismo. Pero sé Bien. que a mucha gente le cuesta. Sí, y no, seguro que no fue fácil, fue un proceso. Sí. Porque tenés que tener una inversión, porque tenés que planificar cómo vas a conseguir para la inversión, porque tenés que planificar el tiempo que le vas a invertir a eso. Y ahí también es un gran desafío poder tener un proyecto de futuro, un plan. ¿Qué quería hacer yo? ¿Qué era realmente mi sueño? ¿Y dónde estoy ahora? ¿Estoy cerca de Ah, eso o no? esa pregunta que, o las personas que no tienen un fin, no tienen un propósito en la vida y tienen esa incógnita, ¿para qué vine al mundo? O sea, ¿para qué sirvo? Sí, y está muy relacionado a esa desesperanza de vida. Hay algo muy peculiar. Por más que alguien te diga, no, yo nunca tuve un sueño, yo nunca me vi más allá de esto, que sí hay esa opción o posibilidad también, porque hay que recordar que sufrimos diversas vulnerabilidades y que Paraguay en sí tiene poblaciones muy vulnerables. Ser mujer, ser niño, en una etapa de nuestra vida, por más que estuvimos con un pasar económico, vamos a decir, muy bueno, en la etapa de la niñez y la adolescencia somos muy vulnerables. Y si en esas etapas sufrimos de vulneraciones, es decir, de algún tipo de violencias, nos crea desesperanza, por más que vos tengas muchas cosas. No tenés tal vez lo que querías, que era la atención y el afecto. Entonces sí hay sueños. Cuando empezamos a explorar, mi sueño era tener una familia como la de mi compañero, que su mamá le acompañaba a la escuela, que hacía las tareas con él. O mi sueño era conocerle a mis abuelos. Entonces, ¿cómo ese sueño o ese
proyecto que tenías en esa etapa de tu vida, vos podés proyectar a esta. Y hoy como sos, muchas personas ya van concretando sus sueños y no se dieron cuenta. Yo hoy creé una familia como la que yo quería tener. Yo hoy le trato a mis hijos como yo quería que me traten a mí. Entonces, poder hacer ver esto a las personas que tienen una recaída en esa tristeza, porque en algún momento la sintieron y después ante una situación de estrés la vuelven a sentir, recordar todo ese trayecto y todo lo que ya lograron también ayuda. Y poder visibilizarse en el futuro. Hoy, ¿qué querés? En este presente y proyectarte. Entonces, es un gran desafío poder entender las brechas en el acceso a esos derechos que muchos no tuvimos o no tuvieron de niños o ya de adultos. Y desde ahí mirar esas diferencias, no todos somos iguales, y en nosotros mismos qué queríamos y dónde nos proyectamos. La satisfacción vital tiene que ver no necesariamente con ser millonarios, Claro. ni tener una casa. Sí, porque son ideas que nos las meten en la cabeza que eso es símbolo de éxito. Sí. Solamente sos exitoso o alguien en la vida si lograste esas cosas. Y si Sí. no tenés, sos un donadie. Y sí, exactamente. Cuando realmente el éxito te da los valores, qué clase de personas criaste, cómo son tus hijos, cómo querés que sean, cómo sos vos respecto al mundo. Entonces, ahí es donde vamos construyendo también otra mirada y esas expectativas, porque hay una realidad económica importante en este país. Es que no estamos la mayoría bien. Es una minoría muy grande la que tiene mayor poder adquisitivo. El resto la rema todos los días. O sea, hacemos mucho, trabajamos, nos movilizamos, tratamos de conseguir. Y poder vernos en esa realidad también nos va a ayudar, porque a veces creemos que solo nos pasa a nosotros. Esa falsa percepción de que somos nosotros solos en el mundo. Si bien es una realidad, nacemos solitos y a la hora de morir no estamos solos, nuestra convivencia no es así. Siempre estamos conviviendo con otras personas en nuestro día a día, sea esto laboral, familiar, psicoafectivo, tener una pareja o no, pero vivimos en comunidad. Y no solamente en la familia podemos detectar una persona que puede estar sufriendo una depresión, también en el trabajo, con un compañero. Le veo que está muy descuidado, que como es que mi nietita tiene 6 años y dice, se boguea, dice ella, y yo le digo estar colgado, ¿verdad? Que se queda colgado y no sabes qué le pasa, o sea, que está ido, algo le ocurre, o sea, no está como siempre. Alguien que compartía no está compartiendo. Le veo que llora en las esquinas. Escucharle puede hacer la diferencia. Y contarle que existen servicios en los hospitales públicos donde puede ir a hablar de ese problema, ver en la empresa, porque las empresas hoy día tienen también bienestar del personal, acercarse y que le indiquen el seguro o ver en el seguro incluso dónde puede ir y ser atendido. O sea, hay ahora una gran necesidad de involucrarnos, de ser muy metidos cuando vemos que alguien está mal y ya no tener la cultura del no te metas en problemas ajenos. Uh-huh. Cuando hablamos de depresión y de poder salvar la vida de alguien o mejorar su calidad de vida, es importante que seamos solidarios y que ya dejemos atrás la cultura del individualismo, de no me meto, no es mi problema, que nos sirvió en una época de nuestra historia. Sabemos que antes no teníamos que meternos para no morirnos, porque esa era una realidad. Claro. Pero hoy ya no es esa la realidad. Y ya hay servicios también en los cuales las personas puedan acudir, que son las derivaciones, los hospitales generales y los hospitales que son barriales ya tienen servicios de salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos. Pero el Estado hace, o por lo menos lo muestra así, porque que yo sepa no hay mucho conocimiento de eso. No hay un acompañamiento del Estado que esté mostrando realmente que se está haciendo ese trabajo. Vos no. Que contás ahora, es como que más gente va a saber, hay en hospitales públicos ese servicio, pero la mayoría de las personas no saben. Suelen tener ese concepto de que ir al psicólogo, al terapeuta, es caro y es solamente para la gente con cierto nivel adquisitivo, que el pobre no tiene derecho a una salud mental.
Mira, sí hay un déficit en cuanto a lo comunicacional que tiene que ver también con recursos. Para todo lo que sea horario en los medios tiene un costo. Entonces, yo no estoy mucho en el área propiamente de salud pública, pero sí estoy en el área pública de atención a derechos humanos en otros ámbitos. Entonces, a través de ese servicio, estoy obligada como profesional a conocer las redes locales para poder derivar a las personas a los servicios que requieren. Y la universidad donde soy profe, no sé si puedo decir, Sí. la Universidad Católica, las prácticas profesionales son en el modelo de gestión de casos y de atención a crisis psicológica, que lastimosamente como los alumnos del área comunitaria son poquitos, si tenemos 10 cada año es mucho, ellos atienden una línea en el segundo semestre donde hacen estas orientaciones. Le escuchan a la persona y le dicen dónde puede acudir si es que requiere un tratamiento o no. También tiene la Universidad Nacional su centro comunitario con una línea habilitada, ambas universidades, donde hacen este servicio, y el centro comunitario que está en Itaputapunta también tiene psicólogos que hacen los servicios. Y el COP de la Católica tiene también algunos servicios, especialmente en el área de evaluación para niños y adolescentes. Entonces, uno puede llamar, sacar cita, ir, y son, en este caso, no son totalmente gratuitos, pero es pro bono, o sea que estaría entre 5.000 y 15.000, no estoy segura del costo actual. Y en los hospitales públicos es gratuito, no tienen por qué cobrarte absolutamente nada. Sé incluso en los maternos infantiles que hay para los niños y adolescentes. En Capital en los hospitales generales como el Barrio Obrero, en el Centro de Salud número 10, en el de Fernando de la Mora, en el Mariscal Estigarribia, que está acá sobre la calle Colón, cerquita. Entonces es ir y se saca un turno. Si bien no te van a dar enseguida el turno, tal vez la primera vez esperes un poquito más que otros días, después ya te vas a ir sobre esos turnos. Es decir, te cita para las 14 horas el lunes, entonces te vas para esa hora y va a ingresar con la persona. Pero es importante preguntar. Entonces, si se acercan, preguntar, y entonces pregunto también cómo tengo que hacer. Y todos los servidores públicos estamos obligados a darle una atención importante a todos. Qué bueno, Lichi, saber que hay entonces este tipo de servicios mucho más accesibles, a diferencia de tiempos anteriores. ¿Alguna última reflexión que te gustaría compartir con respecto a la depresión? O sea, yo noto que hay esperanzas, que hay muchos más medios como para salir, que el proceso puede ser largo dependiendo de la persona y la situación en la que está viviendo, pero ¿cuál sería tu recomendación o tu último mensaje? Que no están solos, que sí pueden pedir ayuda, que va a pasar, que es un momento, y a las familias que se tomen el tiempo, que pierdan el tiempo con sus seres queridos, que puedan detenerse un ratito, parar y pensar, ¿por qué hago todo esto? Y hago porque quiero lo mejor para esta persona. Entonces, recordar que no somos tampoco seres individuales, somos seres comunitarios. Seres sociales. Sí. Principalmente los paraguayos somos muy tribales, entonces aprovechar todo eso. Y me olvidaba también, pero el centro de referencia importante, que donde también hay atención psiquiátrica y psicológica, es el Hospital de Clínicas. Ah, Entonces, con su cátedra de psiquiatría y urgencias incluso, porque tal vez es un tema para otro momento, pero Paraguay tiene una sanción internacional que le obliga a la desmanicomialización, es decir, ya no hay esas internaciones manicomiales como antes. ajá. Sabemos que hubieron muchos problemas también con nuestro neuropsiquiátrico. Entonces, como ya es ambulatorio, es decir, es demasiado importante que las familias se hagan cargo, que le acompañe y luego que yo lo cuide. Tenemos que dejarnos de la cultura de internarle y que otro se haga cargo. Para poder salvar vidas, tenemos que recordar que esa vida nos importa, especialmente cuando son nuestros Queridos. afectos. Sí. Muchísimas gracias, Lichi. Espero que hayas pasado bien en Sí. Salaconese en este Muy capítulo. bien. Hablamos de un tema muy interesante. Así que muchísimas gracias por participar. Bueno, gente, que ya saben, vamos a estar aquí, van a salir todas nuestras redes sociales donde pueden seguirnos, ya saben, en todas nuestras cuentas. Y recuerden siempre, gente, lo que digo,
que somos demasiado puretes como para estar sufriendo por algo.